Bravo. Queridos amigos, venidos en Bonora. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que venís de todas bandas del mundo a nuestros encuentros de Alhat. Voy a partillar mi ecrán como cada semana para contarvos que estamos en nuestro programa 283 del torno 23. Entonces vamos a presentar el programa que tenemos hoy por la parte de Latino Comunidad, mi lengua y cultura de 500 años a 500 años más, con nuestra querida Balabaya Rachel Amado Bornik y su musafira Esther Eti Alcalli. Y les damos la bienvenida. Qué alegría tenerte aquí, Rachel. Liliana, en primero, como siempre, merci mucho por todo lo que haces tú y Marcelo, y estos programas son maravillosos. Cuando estabas dando el número de este programa, me vino al tiro que era agosto de 2020 que Sí, 9 de empecemos. agosto, me Sí, 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 parece. sí, sí, sí. Vamos a cumplir 6 años, imagínate, Oh, de hacer estos encuentros cada semana. No hay otra cosa mejor, y ese farad es un tesoro para los que no lo conocen de ainda. maravilla, Debes de yo, ir yo a verlo. estoy Es muy orgullosa de todos nosotros porque tú y otros están del empecillo, que éramos 9, ahora somos 13 en vez de 14 o 15, según algunos que pueden o no pueden ayuntarse. Amacemos de todo el mundo, cada uno apareja un programa. Esto es una maravilla porque no somos nosotros solos los responsables, tenemos otros 13 o 15 compañeros como tú que cada vez que les viene su turno se encargan de tomar un musafiro, una musafira o unos cuantos y ofrecernos un programa maravilloso. Y también, Ancina, podemos sentir la lengua de diferentes países, de diferentes ciudades y también de diferentes niveles. y conocer gente maravillosa que de otra manera no los íbamos a conocer. Y por esto hoy estoy muy, muy alegre, porque quiero que conozcáis una persona extraordinaria. Y en hablando ya vais a entender qué quise decir cuando digo yo extraordinaria. Mi madre diría una hija de oros, así decía. Ah, ah, en primero le quiero dar la bienvenida a mi amiga Eti Alcan. ¿Qué tal estás? Bien, merci. No sabes cómo de placer. En primero va a decir a Marcel y a Liliana y a ti, merci muy mucho de acordaros de mí, que ya tengo ahora 83 años y Ya digo decimos que que ya es se olvidaron 38. de mí, ya se olvidaron de mí. No. No, Ahora, merci. Yeah, saludos a todos también que están aquí. sí. Os quiero decir que hoy el programa lo voy a hacer en tres partes. En primero, vos voy a contar yo cómo conocí a Eti. Y después, que vos va a dar a entender un poco de que estoy alabando la encina, porque no es del aire. Ok, un poco. Después ella y yo vamos a hablar en la segunda parte. Después tenemos unos cuantos minutos de una sorpresa, una otra musafira que va a venir a hablar. Y después vamos a concluir con un chico video que os va a agradar mucho, ya estoy segura. Ok. Ah, Ok, Liliana, podemos meter el slide número 2, que para el otro, para deciros que, como ya sabéis, yo soy de Izmir, Eti es de Estambul, por eso en Turquía no nos conocíamos, Eti está ahora en los Estados Unidos, ya os vamos a contar.
Ma yo conocí no a Eti, ma a su hijo grande, Aslan, en 1986, que vino a una reunión de los amigos sefaradíes, que era un grupo que había fundado yo. Después vino Eti a visitar a sus hijos. Después de Aslan vino su hermano Izet. Y después vino Aslan con su marido, que está en Gan Eden, Mordo, y los conocí en Sina, en Berkeley. Después, 2 años después, ellos estaban viviendo en Estambul, Eti y su marido, mas los hijos estaban en la América, que habían venido a estudiar, me parece. Después pues puedes decir si me estoy errando, me puedes decir, Eti. En todo caso, en 1989 yo hice un viaje a Turquía y Eti me recibió y me caminó por Estambul entero, porque yo no conocía Estambul muy bueno. Ya tenía ido, pero no lo conocía muy bueno. No os puedo decir cómo todas las puertas se abrían para Eti. Todos donde íbamos, sobre todo lugares judíos, desde el hospital, desde todas las sinagogas y todo. Eti arriba, Eti abajo, besos y abrazos donde íbamos. Ella tenía llave. Muestra la siguiente foto, ya me olvidé. Mira, Eti conduciendo, porque Eti era de las pocas gentes en Estambul que conocía yo que tenía auto. Y me llevó por aquí, por allá, aquí. Y metí esta foto con la llave, porque esta llave que está en la mano de Eti Alkanle abría la puerta de la sinagoga de Kuzgunjuk, ¿verdad? Me parece, así la escribió, que era, y ya ves como cuando atraviesa esta foto de adentro del loto, ves el Sultán Ahmed, la mezquita por detrás, por eso me agrada mucho. Más cuando tengo allá, muéstrame lo que viene. Aquí estamos, tenemos muchas fotos de Estambul. Vamos a la segunda. Aquí, aquí estamos con Habib Geres y delante de la foto del Jajam Bejerano, que era Jajam Bashi de Estambul, que tenía. Habib Geres era, que se engané ahora, era pintor, poeta, muy famosa, en judío seguro. Ok, vamos a continuar. Rachel, la foto que está en bajo es del Cal. Sí, Kuzgunjuk. El Cal de... Pero de un minuto, porque yo no puedo ver las fotos que estás ya mostrando, no las estoy pudiendo ver. ¿Verdad? Puede ser porque estás al teléfono y solo te mostré a No, la gente. antes las veía muy bien, ma no sé ahora qué pasó. Bueno, no No sé. sé. Ok. Este es el Cal de Cuscunjú de Embajo. Sí, la No, entrada. el de mi familia es este. Bravo. Bueno, que lo metí, no sabía. Ok, y después de eso, pues quiero mostrar esta. Mira, esta de color, qué hermosura que está de color, ¿no? Es, esta, la de bajo era la foto original, que me llevó Eti a comer un yogurt famoso en Canleja. Kanlıca, mira, Biti Kanlıada, era en Kanlıca, perdón, Canleja. lo escribí Yogurt errado. es el más precioso yogurt que dan allá. Comimos yogurt con ti juntos. Sí, así arriba de la mar, como ves. La foto mía es la de debajo. La de arriba la mandé a la inteligencia artificial y mira la hermosura que la hicieron.
Solo que yo no parezco muy mucho a mí. En todo caso, me agradó mucho, por eso la metí aquí. Quiero empezar a hablar con mi amiga Eti. Y esto es, cuando ya vinieron a la América, estuvimos mucho juntos, participamos, yo vivía en Berkeley entonces, mas después yo me vine a Dallas y ellos decidieron a emigrar a Berkeley. Valorosamente, no estuvimos ahí juntos. Yo fui muchas veces a California porque era cerca de las celebraciones de marcar los 500 años del arribo de los sefaradíes en el Imperio Otomano y había muchas actividades y nos supimos muchas veces juntos ahí, y aquí abajo con nuestros amigos que quedaron, después que me fui yo, quedaron muy amigos con Eti y Mordo, y los metí porque todos los que estamos en vida ahora es Eti y yo. El resto, los tres que están asentados, Mary Rubin y Jacques Berajá eran hermanos de Salonique y Esther Berajá, todos sobrevivientes de la Shoah. Y Esther Levy, los que conocen el film Trees Cry for Rain, está conmigo en aquel film. En todo caso, tenemos muchas memorias de estar juntos en varias ocasiones en Berkeley que yo iba, hay bastante tiempo que no voy. Ahora quiero hablar contigo, Eti. Te voy a mandar unas cuantas cosas y tú me vas a contar, ¿ok? Tengo unas fotos también para esto. En primero, contamos, ¿dónde naciste? ¿Quién era tu familia? Etcétera. Tenemos unas cuantas fotos, no muchas. Contamos un poco de tu vida en Estambul, tu familia y tu vida. Sí, merci mucho de darme la palabra, Rachel y Liliana y Marcelo, a todos, merci muy mucho. Yo nací en la Turquía de una madre nacida de Traquia. Traquia era Tequirda, era la banda de la Europa. Era un poco más diferente de Estambul y de Izmir. Izmir no, era como Izmir. Mi padre era de Ortaköy, Ilis. Y mi madre era 9 hermanos. Ella era la más grande. 9 hermanos. Wow. 9 hermanos. Eran 11, 2 murieron y quedaron 9 y todos muy buenos, muy estudiantes y muy todos buenos. Y mi madre era la más grande de ella. Y de suerte que ella engrandeció a los chiquiticos todos. Cuando ella se casó, dijo, yo no quiero más hijos. Yo ya engrandecí 8 hermanicos, me decía. Y veramente tuvo una hija yo solo, no quiso más saber de criaturas de nada. Yo soy una hija regalada. Y mi padre era de Ortaköy. Aquí estamos con tu padre, ¿no? Sí, no estoy viendo las fotos malorosamente. Tú me puedes decir cuál foto estás mostrando, yo puedo decirte. Yo soy con mi padre, sí, de Ortaköy. Y mi padre perdió a su padre en la guerra de Balcán. Y después que él murió, mi gran mamá fue muy, muy fuerte una vida que pasó porque tenía una vida muy rica, muy buena. Y después empezó a laborar para mantener la familia y metió a sus 3 hijos al orfelinato. Mi papá se engrandeció en el orfelinato. Esta foto que tenemos, perdón, esta foto que vemos en una foto vieja, marrón, encima, oval, en un sí, es mi gran mamá Esther. Mi gran mamá Esther. La madre de tu mamá. De mi papá. De tu papá. Sí, es la madre de mi papá, con un fostán muy hermoso vestida. Sí. ¿Cuántos tuvo ella? Ella tuvo 4. Uno era tu papá. Uno era mi papá, mi papá con los hermanicos se fueron al orfelinato y mi tía Sara quedó con la madre a laborar y a mantener y a todo. Y malorosamente, en laborando, mi gran mamá se enfermó del BEL,
no se pudo levantarse más y era solo Sara, la grande hija, que iba a ver a los chiquiticos y todo. Y de suerte que mi gran mamá no pudo resistir a ver esta cosa. Tomó 2 curicas y se durmió y nos despertó a la de mañana. Se Y suicidó. mi tía Sarina, cale que la conte a ella, porque mi tía Sarina fue la madre para 3 hermanos. Cuando ella era muy hermosa, alta y ojos verdes y todo, querían casar a la comunidad judía, decía, cásate, porque hasta 15, 16 años vamos a casar. Decía, el que me va a tomar, cale que tome a mis hijos y a mis hermanicos en juntos. Si me aceptan con mis hermanos, me va a casar. Y seguro no querían, mas salió el oncle Jacques Negrín, era de Ortaque y un rico bueno, la tomó y los tomó y mi papá y los hermanicos y los engrandeció en juntos. Y nosotros la conocíamos a la tan Sara como grandmamá. Era como una madre para mi papá. ¿Cómo de historia? Esta es la historia de mi banda, de mi papá. La guerra que estás hablando de los Balcán, Balcanes es del Balcán. 1911-12. Bravo. Del 8 fin hasta el 11, 14. Después Sí. empezó la Primera Guerra Mundial. Después la segunda fue de 12 al 13, tienes razón. Hubo 2 sí. partes, 2 guerras de los Balcanes. El 15 fue la Primera Mundial. Sí. Sí. Zombies. Bueno, empezó en 14, muy negros tiempos entonces, muy difícil. De banda de mi madre fue muy difícil porque eran 2 hermanas muy queridas y los maridos laboraban juntos, hacían un negocio muy bueno, tenían una parnasa muy buena en Tequirda y aquel tiempo, en la Primera Guerra Mundial, la hermana de mi gran mamá se fue a la guerra y no vino más. De suerte que mi gran papá fue obligado de tomar a las 2 hermanas y a todos los chicos juntos de engrandecerlos. Y él fue el gran papá para mis primicos de allá. En este tiempo, en la Balcán, en la guerra primera, perdimos mucha más veces. Y era aquel tiempo que salió los portes y vinieron a New York, a Cuba, a Seattle. Era todo en estas datas y que a salieron. Argentina, seguro. Todo fue en estas datas que ya no querían Seguro. más, ya no quedó más seves judíos de morirse en Balcán, en Bulgaria, en las guerras, en la Primera Guerra Mundial. Mi papá, que conté, y esto es un pasaje muy interesante, mi gran papá, mirando que 2 mujeres y tanta criatura que debe de mirar, lo llamaron a la guerra que se debe de ir a la Primera Guerra Mundial. Y él dijo, yo no me puedo ir. ¿Cuál lo va a hacer? No sé. Mi gran mamá fue al lado de la vecina, Macpuleana. Le dijo, Macpuleana, mi marido no se puede ir. No te meriquees. Yo lo voy a guardar arriba en el chatearase, el attic, que decimos. Y lo metieron a mi papú allá y estuvo un año entero guardado allá y de allá conducía los hechos. Venía mi gran mamá diciendo, Macbulé, te truje un arroz muy hermoso que cociné. Mi arroz es para el marido que está arriba. Y viva arriba le decía, mira, merquí esto, Macualo, mira, vas a meter 2 liras de ganancia y no más demasiado y vas a vender esto. Hacía el hecho del tabanarase, del atic. Las 2 mujeres laboraron en el lecho y caminaron. Cuando se escapó, salió en medio. Te va a decirte, esta Macbuleana no lo hizo por buendad. Sí, lo hizo por buendad, porque el tiempo del vulgar y del griego entraban a Tequirda, era la puerta abierta. Entraba el griego, salía el búlgaro, entraba el búlgaro, y de suerte que mataban mucho a los turcos. Y Macbuleana tenía un hijo. Y mi gran mamá lo guardó cuando venían los bulgares, metía a todas las criaturas enfrente de la puerta con bairaquitas de gregas y decía, ¡viva la Grecia, viva la Grecia! Venía el búlgaro, ¡viva la Bulgaria, viva! Le demandaban, ¿aquí hay turcos? No, nosotros somos judíos. No los somos judíos turcos. guardaron a los turcos y después los turcos guardaron a los judíos. Esto quiero decir que primero los judíos guardaron a los turcos, después ellos dijeron, y nosotros vamos a
Ok. Y fue esta historia, este modo. Y después que me engrandecí, ¿quieres que cante? Espera, en primero dimos, ¿de qué familia eras tú antes de casar? Yo era de Xerez. Xerez. Xerez es una ciudad en la España. Sí, Jerez de la frontera. sí, Jerez de la Jerez de la frontera. frontera. Qué Y interesante, en Izmir no tenía sentido esta cuña. sí, Sí. de ahí a Xerez. Aquel tiempo lo llamaban Xerez, pero ahora lo dicen Jerez. En Era España, Xerez sí. y yo era Xerez. Seguro. Después me trocaron, me hicieron Xerefli, pero original éramos Xerez. ¿Y Alcanlé qué nombre era? Alcanlé es Eliakim. Ah, Sí, Alcanlé es Eliakim, pero ya sabes que había una ley que quisieron trocar las alcuñas ujú. y metieron todos turcos, alcuñas turcas, y de Alcanlé, el Eliakim era muy cerca. Bravo. En Izmir no hubo mucho de estos, había pocos que se hicieron. Ok, pasaremos a tu vida. Quiero mostrar, pecado que Eti no puede mirar las fotos. Ama Marcelo me mandó hace unos punticos esta foto de la abuela que hecha con la inteligencia artificial. Quería mostrar qué Qué hermosura hermoso. porque se vea mejor la Mucho cara. mejor. Esto es una maravilla. Esto de la inteligencia es una maravilla. Qué Sí, hermosura que salen vivas. Mesmo si no Sí. parece exactamente, las caras se trocan un poco. Imaginé, para una persona que no conociste, es una maravilla. sí. ¿Quién Muy sabe hermoso. qué color era el postal? ¿Quién No sabe? sabemos. Sí. Muy Bueno, pues de hermoso, hecho gracias. continuar, Ama, me pareció tan hermosa la fotografía. Merci Sí. mucho, Marcela, Liliana. Me la Lo envías vas a después. ver, después ya lo Y vas la a voy a ver mandar. en el Sí. video también lo vas a No ver. quiero cerrar y abrir de nuevo el Zoom, por eso si lo No, cierro y lo abro de no nuevo va a ceres, ver ya todo. está. No jugues, ahora no No, jugues no, con no, eso. no va a jugar nada. Ok, ahora tenemos unas cuantas fotos. La siguiente es estás con Yoram Gaon. Y ahora contamos cómo empezaste, de qué me impresionó muy mucho de ver cómo todos te conocían en Estambul. Te va a Eras, contarte, Rachel, te va a contarte. y porque te ocupaste muy mucho con la comunidad. Sí. Contamos. Aquí estás con Yoram Gaon. Sí, antes de Yoram Gaon te va a contarte que yo empecé a conocer el francés y el español y cuando mis hijos, los dos, los engrandecí, se fueron a la escuela, todos se iban a jugar cartas y yo decía, yo quiero laborar. Y mi padre decía, tío, no me hagas esto, a laborar te vas a irte. Aquel tiempo, estaba hablando antes de Mucho. 50 años. De aquel tiempo, mujer que va a laborar en la Turquía no era muy, me topé un lugar muy bien, muy seguro, que era turismo. Y me estudiaron, me enviaron también papeles que puedo hacer guide, rehber, como se dice, no sé en español, guide, Guía. guía, guía de francés y de español. Y laboré como 10 años allá. Y estaba muy contenta, caminaba mucho turismo, conocí mucha gente, conocí a uno profesor de la Berkeley, esa es la razón que vino mi hijo a Berkeley, porque conocía a ese cuando hacía los turismos. Ah, Y después de esto me cansé mucho y mis dos hijos en el 79 vinieron aquí a la América. El uno se fue a Israel, el otro vino aquí a la América y me cansé mucho, estaba muy cansada de enviar a mis hijos y laborar tanto la noche, el día, estaba muy cansada. Dije, un mes, 2 meses no va a laborar, me va a sentarme en casa. Y vino mi padre, me vio que ya estaba muy estaba muy capaci en el lecho, me dijo, no te estoy aquí llegando a sentar en casa, Esterica. Y le dice, ¿cuál lo va a hacer? Vete a la comunidad judía de la Kula y va, mira, ayuda un poco a los probes. Aquel tiempo yo estaba viviendo en Nishantash con mi automóvil y mi vida muy luxosa. Tío, papá, probes hay en las judíos, no hay probes. Y va, mira, hija de la madre, del padre, dijo, va, mira,
Y veramente me fui, me conocí con una muy, muy famosa persona, que no puedo pasar el nombre, Clara Peraglia y Gina Freiman. Estos fueron mis guides para la vida de la comunidad. Ellas tenían una vida muy rica, muy buena, pero ellas corrían todo para Laboraban. hacer, bravo. Y ellas me recibieron con un welcome, con una que, Johanna, sí, volunteer, empecé a laborar. Empecé allá, miro, está todo viejo a la... Yo vine ahora de la oficina moderna, aquí está todo lo viejo. Empecé a hacer las dosias nuevas, empecé a meter aderezos, empecé la, voy a decir, el cuarto, había un viejito que estaba laborando, le metí un teléfono hermoso. Esto que vieron, me dijeron, mira, Hanum, a ti te necesitamos aquí, tú vas a empezar a laborar con mesada aquí. Y me gustó, dice, va a laborar por la comunidad judía, después que hace tanto de allá. Y me entré en primero al Matan Beseder. Mataná Beseder es regalo con calladez. No puedes saber a quién está dando regalo, porque hay familias que veramente están pasando horas fuertes en la Turquía y no quieren decir que necesitan ayuda. Esto era mi primer hecho, que iba, miraba, analizaba cuál lo querían, cuál lo tienen de menester, y en cada lunes teníamos reunión de todos los como 10, 15 personas, y esto lo traía yo a la mesa. Y les decía que, mira, esta familia necesita a este chiquitico de meterlo en un lugar para que la madre que labore, bueno, le vamos a pagar. Seguro era muy difícil de hacer aceptar todo lo que se pasaba, porque los de la mesa no vivían lo que yo veía. Yo veía la necesidad, y los de la mesa estaban todos ricos y buenos y alegres. Era un poco difícil así, de suerte que todos los teníamos 300 dossiers, 300 familias de ayudar aquel Mm. tiempo. Ya, estoy hablando en 85, 86. Y a esas Bueno, 300 había muchos judíos entonces en la sí, India. en 86 estábamos llenos de allá, estaba mucha gente. Y de suerte que de allá me llamaban. Y aquí tenemos menester, y allá tenemos menester. Como yo hablaba el francés y un poco el inglés y el español, de la comunidad contactaban con el consulado americano cuando había unas familias, un grupo judíos de venir. Me llamaban a mí porque yo tenía el automóvil, los tomaba, los caminaba a los cales y me daban todas las llaves de esto todo. Ah, Sí, porque yo los caminaba a los turistas extranjeros que venían de afuera. por eso es que me Y, y en caminaste cada a vez mí. no podía demandar, dame la llave de aquí, dame la llave de allá, dame esto, ábreme el cal de Agrida, que era de 500 y tantos años, era un cal muy, muy viejo, de suerte que era muy de seguridad. Teníamos la llave, solo yo lo que la podía tomar y abrir y esto todo. Era un poco, más, con años que estuve laborando, me pasaron a otros lugares, a Lorejaim, teníamos un dispenser, laboré con los doctores, Dispenseres para, como solo para clínica. los probes. Ah, Que no se, sí, era en una camareta al lado de mí, abrí una camareta y venía el doctor lunes y jueves, les mesuraba la tensión, les daba la curica, venían allá, se sentaban, les daba un número, con número, este modo. no iban al hospital porque tenía yo Es lejos, el hospital era lejos, era en Balat, Sí. y nosotros estamos en la Culá. Era difícil de ir. Venían 2 veces a la semana, doctor Usdil y doctor Chiprut, eran todos unos de buena alabación Voluntarios lo hacían. sí, los hacían voluntarios, sí. Y de suerte que de allá conocí mucha gente, laboré mucho con la comunidad, mucho. Y contamos por Yoram Gaon, ¿cómo Y Oram fue? Gaon, y aquel tiempo empecé a despertarme que esta lengua y esta cultura que estamos teniendo, porque empecé a venir a la América, empecé a viajar y estoy mirando que, Dios, la vamos a perder esta cultura. Me fui a Israel a ver a mis primas y lo vi y lo conocí a Yoram Gaon. Le dije, ven a la Turquía y haremos un concierto hermoso. Y vino, y lo caminé, y hicimos un concierto muy, muy, muy hermoso que había, y los turcos que vinieron,
y todos lo caminé, el Bósforos, lo caminé todo. Y me traje una foto con él en juntos, con Yoram Gaon. Muy hermosa foto. Y de ahí, no sé si es de allá que vino a Izmir, porque y a Izmir vino Yoram. No sé si Yo es de en Estambul. Izmir un concierto, sí. Sí, Yo sí. en concierto en Izmir y en Estambul, sí. Sí, sí, Sí. muy hermoso. Y para mí, primer latino cantador es Yoram. Sí, Él canta muy hermoso. tenemos una foto, tú laboraste en Shalom también, ¿no? Oh, sí, sí. En la Gaceta tengo muchas escrituras que quité allá. Sí, aquí te vemos con Becky Bahar, que está en Gan Eden, Que está en Gan Eden. y Yusuf Al-Tuntash, que vive muchos años. Sí, laborando en la mesa, aparellando Sí. el amanecer. Esto es no, el No, amanecer el es amanecer. Teníamos una olla solo en el Shalom teníamos. Sí, no había el amanecer de No, Inda. no, No. no. Después, ¿cuáles que tenemos? Aquí estás con Karen y los hermanos Selim Hubesh y... Esta foto, Rachel, es tomada en Los Ángeles. Es cuando vinieron, esto es después. Me pareció que lo metí. No, esto es cuando hicimos los 500 años, celebración Sí, yo estaba allá también. 1492. Hicimos un grande festival en Los Ángeles y vino Naim Gulerius y en Ganede que esté Yilmaz Benadete. Sí, y había tenemos muchos una otros foto con ellos. Espera, es la foto después, la foto número, aquí la tenemos, ya vamos a venir a esta. Sí. Ok, sí. ahora tenemos una foto con otras amigas de los amigos sefaradís. Estás aquí con Sara Levy, Esther Sí. Levy y Lisette, ¿cómo es que se llamaba la alcunia? Lisette Ben-Nun. Ben-Nun. Esto es en Berkeley. Estamos Es en mi casa, Sí, es en tu casa. Sí. Sí, y después tenemos de la exposición que hicimos en el Judah Magnus Museum. Tenemos la tabla de dulce que está exhibida o exposada, Plutón, y tenemos la brochure, la cacha de la brochure de aquel evenimiento. ¿Y el merci que me dijeron? Sí, y está escribiendo que es de la familia de la familia Alcanle y está explicando cómo se usa la tabla de dulce para los que espero que para los musafires que hacíamos dulces y cada familia tenía una cucharera y la tabla de plata y exactamente. Esto. Después tenemos ¿cuál tenemos después? Espérame. Tenemos después sí, el pedazo que me mandaste de ahí lo hice yo, que se vea donde está dando gracias a Rebecca Camhi Fromer, que está en Gan Eden, y a los amigos sefaradíes. Queremos tú y yo decidimos que debemos nombrar a Rebecca. Sí, más antes de esto, Rachel, quiero contar cuando vine aquí a la América y empezar a contar la vida que hicimos aquí. ¿Quieres que empecé? Un poco, sí. Ok. En 10 minutos vamos a pasar al otro. Yo te voy a decirte que cuando vine aquí a ver a mis hijos... Ahora estamos viendo la foto de ti con Rebecca y el otro señor, y después en juntos cuando fui a visitarlos yo, que estamos con Rebecca y Esther y Sara. Sí. Bueno,
Cuando vine aquí a ver a mis hijos, la conocí a Rachel y había un grupo. Yo dije yo, están hablando todos en español, la lengua del sefaradí, ladino que está hablando como nosotros que vinieron antes. Yo nunca no pensaba de venir, pero como ya hay estas gentes aquí, yo ya puedo venir, dije. Y vine. Nos instalamos en Berkeley, tomé una casa hermosa y estamos viviendo allá muy bien. Pero yo seguro mi sangre está que quiero laborar con los judíos, que quiero hacer esto, que quiero hacer aquello. Y me conocí con achaques de Rachel, conocí a Rebecca Frommer, que quiero nombrarla porque ella vivía en una casa muy, muy grande y ella hizo detrás de su casa, hizo un chico museo para los sefaradim y de los judaísmos y todo, todo, todo. Chico, Y muy rico museo. muy rico, muy hermoso. Y nos recogíamos a las veces allá, hacíamos parties, hacíamos música, teníamos a Judy Frankel, de que nos cantaba, y pasábamos en estas cosas que está pasando. Pasamos de allá, ella tomó creo que era de Berkeley, Financial hicieron, y ahora abrieron un grande museo, Judah Magnus Museum, en Downtown Berkeley. Tenemos un museo muy, muy hermoso, que es para todos, no es de Sefaradim, es para todos los de Jewish Bueno, Museum, ya. contaré un poco que de antes, cuando estaba el museo en la casa de Rebecca, Rebecca con su marido, debemos también Nombrarlos. sobre todo, ayúdame. ¿Cómo se dice? Rebecca Frommer con Seymour Frommer. En juntos viajaron por el Medio Oriente. Su colección principal era cosas De ellos. sefaradís. Era cosas sefaradís que recogieron. Y en juntos abrieron. Y se nombró al nombre de Judah Magnus, que era un rabino y muy famosa persona. Y el museo se engrandeció en los años que estaba yo allá, bastante. Es después que salí yo que Berkeley tomó, en primero se iban a juntar con el Museo Judío de San Francisco. Después esto no caminó, lo tomó la universidad y ahora es parte de la universidad. Quiero que todos sepan que hay un museo maravilloso en Berkeley de judíos y es gracias a una sefaradí, Rebecca Frommer. Yes, and then el museo empecé a elaborar de nuevo seguro que tú no estabas y el grupo, malorosamente, yo estaba penando para survive y para pagar las mortgages y no sé cuál, no tuve mucho tiempo, me propusieron que yo lo empecé, teníamos una amiga que ella lo continuó un poco de tiempo, Simón Nimón. Simón Nemón, bravo. Simón Nemón, y me lo propuso, me dijo, ya no lo estoy pudiendo hacer, Rica, hazlo tú, mía. No, le dije, no, yo no lo puedo hacer porque no tengo tiempo para eso. Estamos hablando de los amigos sefaradís. Sí, los amigos de sefaradís. Y este modo se terminó. Yo siempre aliento, tuve un mancura que esto debo. Y empecé de nuevo con las comunidades, con las Jewish community en Berkeley, en todos, a estar de nuevo en contacto y a empezar. Hicimos un concierto aquí en Zellerbach. ¿Sabes dónde es Zellerbach? Seguro. Un concierto con Hadass Pal Yarden. Sí. Que ella es una cantadora maravillosa del ladino. Hay mucho de contar de estas cosas. Está pasando el tiempo. Pero eso solo lo va a terminarlo y le hicimos aquí un concierto. Vamos a venir al día de hoy. Okay. Que es allá va a venir. Y después de esto todo que ya vinimos con estos conciertos y estas hermosuras, y empecé quiero dar mucho al sefaradim fuerza. Y tú me amates, una cosa me proposaste. Ahora háblale.
Ok, tenemos unas cuantas fotos antes de esto, me parece. Yo con los relevos Espera, no. Después tenemos, en un lugar estás guisando para, si puedes mostrar, sí, y hay una exposición todo con lo bueno tuyo de tu madre. la enjugar de mi madre. Esto Sí. fue en San Francisco, en Sheret, Israel. Hicimos Turkish Sephardic culture. Not solo Turkish, it was Sephardic culture. Turkish was aparte que lo hice. Y tuvimos 350 personas que vinieron a ver y fue una cosa extraordinaria que hicimos, veramente. De ainda se habla esto. Ya sé, Y yo fue cosa cociné 2 meses enteros, aparecí para cocinar. Sí. Ya tenés, ahora estás entendiendo cómo de persona es mi amiga. Ahora, ahora puede decir que muchos de vosotros ya sabéis que tenemos la Liga Americana del Ladino. Y empezamos a tener nos demandaron si era posible meter en juntos uno que se quiere empezar la lengua o quiere practicar la lengua con uno nativo hablante. Entre mientras yo sabía que Julia estaba en Berkeley, dije, yo tengo un par maravilloso. No solo los otros pares que se ayuntan para hablar, lo llamamos este programa para amistad, que lo hicimos. Los otros todos es con Zoom que se reúnen para hablar. Uno de Turquía o de otro lugar de la América que es nativo hablante, con uno que se está empezando o ya sabe quiere practicar, etc. Y cuando Julia se fue a Berkeley, y Julia me dijo, yo quería, si sabes una persona. Le dije, ¿cuál? Tú estás en Berkeley, seguro. Le voy a decir a mi amiga Eti que te contacte. Eti me dice, no me digas, estoy muy ocupada, tengo mi nieto que tiene problemas y no sé cuál. Le dije, Eti es bueno, vas a salir de casa para hacer otra cosa. Y entonces, ahora, Liliana, quiero dar la palabra a una persona que está aquí con Eti. Dale la palabra a nuestra Julia querida, que en ese momento no está en Berkeley, está en España. Es el UC Berkeley Linguistic Department. Sí, malorosamente que no estoy en Berkeley. Una de las cosas más difíciles para mí cuando me fui de Berkeley es no poder ver a Esther en persona. Es que me voy a emocionar un poquitico aquí. Sí, merci por darme la palabra. Ya sé que es más interesante sentir a Esther y Rachel, que yo me pasaría la vida entera sintiendo las historias de Esther sin quejas. Voy a hablar un poquitico de nuestra amistad y cómo nos conocimos y cuál lo estamos haciendo ahora, unos punticos solo, antes que pasamos a otra sorpresa mayor. Para los que y las que no me conocen, soy Julia Peck, soy eleva de doctorado en Berkeley y hasta hay un mes, perdón, me moraba en Berkeley, unos 20 punticos en Araba o en Otto de Ande Esther. Me vine a morar en la España hay un mes, antes de esto, Esther y yo nos encontrábamos mucho. Como ya vos contó Rachel, yo no sabía en aquel momento, que Rachel escribió a Esther para decirle que había una manceba ashkenazía loca por el ladino en Berkeley. Y horrorosamente al final estuvo de acuerdo Esther con encontrarnos y un día la llamé y sentí esta voz tan cariñosa y abierta y hermosa que estás sintiendo vosotros todos hoy.
Y es verdad que Esther es una de las personas más activas o ocupadas que conozco. Ahora tiene mucho mérito por venir con tanta frecuencia a los encuentros que tenemos en UC Berkeley del grupo del Latino Sí, Working Group, que tenemos se unas llama en cuantas inglés. fotos. Sí, Sí, podemos, sí, les mostrar algunas podemos mostrar fotos. las fotos. Sí, sí, antes de venir Esther a la universidad, fui a su casa, es la foto que viste antes, fui a la casa de Esther para conocernos por primera vez. Pasamos una tarde muy hermosa en su balcón, guisó muchas cositas muy saborosas. Desde el primer momento me trató como su nieta y yo sentí el mismo cariño por ella. Y me empezó tantas cosas sobre la historia sefaradí, sobre la lengua. Cada vez que tenía una demanda por la lengua, le escribía o la llamaba. Y cuando llegó el año escolar, la invité a Esther al Latino Working Group que teníamos fundado, unos años atrás en UC Berkeley con Julian Vargo, que creo que está aquí en este encuentro. Y en el otoño en Berkeley no hay clase de latino. Ahora fundimos un grupo que nos encontrábamos y nos encontramos cada 2 semanas para que la gente pueda toparse, echar la shon, tenemos presentaciones, hay mucha gente aquí que dio presentaciones para nosotros por Zoom o en persona y la invité a Esther. Pensé que iba a venir una vez, 2 veces, no sé, vino a todos los encuentros y realmente trocó totalmente, porque antes nos englenábamos mucho, pero es otra cosa tener a una hablante nativa con tanto conocimiento y tantas cosas para partillar con los elevos y los profesores que vienen a los encuentros. Y además siempre traía comidas. Teníamos paradas del departamento de lingüística para mercar comidas y siempre había pan y hummus y fruta. Esther siempre traía borecas, cosas que hacía ella, que guisaba ella, borecas, caimac, queso blanco, dulces, muchas cosas. Y encima los elevos se empezaban no solo de la lengua, sino también de la cultura y la cocina sefaradí, ¿no? Hay 3 topaduras en particular que me vienen al tino para contaros breves. Una vez organizamos una presentación del profesor Aaron Rodríguez, que creo que es la foto atrás antes, o 2 sí. fotos atrás, de antes, sí, Sí. que es un profesor muy alabado de Stanford y nos contó, Que es está también de ahí Estambul. Esther, sí, de Estambul, seguro, y nos contó su nuevo proyecto que se va a quitar dentro de poco. Para recoger y publicar todo el archivo de la familia Arié de los Balcanes. Esto fue un encuentro muy hermoso. Después, si podemos tornar a la foto del grupo grande con muchos elevos, sí. Hicimos una visita otra vez al Magnus Museum of Jewish Art and Life y esta vez no solo con el grupo del ladino, sino también con los elevos de la clase del ladino, que son muchos, son 18 elevos en Berkeley y nos dejaron ver de cerca unos documentos preciosos en ladino que tienen el museo en su colección. La parte casi más interesante es que Esther trujo el asciugar de su familia, que ya viste antes en unas fotos, las tijeras que usaban su padre y su nono, que eran shastres, la llave que tenía, no del Cal de Kuzgunjuk, sino la llave que tenía su familia, que se dice que era la llave de la casa en la España. Y ya puedes imaginar cómo reaccionaron los elevos, ¿no? Al pasar meses estudiando el latino, por fin tener en sus manos unas tijeras, la llave, se hizo muy real la historia sefardí delante de ellos, ¿no? Hablando con Esther, conociéndola, fue muy Que mágica. más Y alosos elevos, sí, ¿no? somos muy mazalosos porque no todas las clases de ladino
pueden tener esto, ¿no? Y el calvo 45 que voy a contar es muy cómico porque, bueno, ya sabes, Esther es una persona muy cómica y Truso aún encontró su ayudar a otro encuentro de Berkeley, que estábamos en una oda, también del museo, otro encuentro, y Esther quería mostrar todo lo que había en Ashugar, ¿no? Metía unos manteles en la mesa, otras cosas en otros lugares, y tomó un chamashirico de la Ashugar muy grande, underwear, ¿no? Muy grande, y lo apegó al tabló de Blackboard con cola o scotch tape, y ahí se quedaba el chamashirico apegado en el tabló detrás de la señora que iba a presentar. Y nos reímos todos, la mujer no tanto, vamos, me reímos todos. Y para escapar, el proyecto más importante que hacemos en Juntas estamos laborando en escribir un libro de las memorias de Esther. Vos contó unos cuantos cuentos en este encuentro, pero hay muchos más que podéis imaginar. Y muchos días en Berkeley nos topábamos y nos contaba Esther, a Julián y yo y a mí las historias de su vida y los escribíamos en Juntos y veramente es un honor laborar en Juntos porque creo que estarías de acuerdo que Cale que recolla y quita todas esas historias que tiene en su vida maravillosa. Y aunque me fui yo de Berkeley, estamos continuando con el libro y estamos continuando con el Ladino Working Group en Berkeley. Va a tener cargo del grupo nuestro amigo Julián Vargo y tengo muchos celos de toda la gente que va a tener el mazal de toparse en persona con Esther. Hacemos también muchos encuentros híbridos que son en persona y por Zoom. Ahora voy a escapar en parrallando el atadillo para juntarse a la lista del grupo, del newsletter, en el chat, si queréis seguir lo que hacemos en Berkeley. Y voy a dar las gracias de mi corazón a Esther, que tanto me emociona, que tanto me amesó, que me abrió las puertas de su casa y su lengua con tanto cariño siempre. Estás en mute. Estás hablando. Te quiero mucho bien, mucho bien. Muchas gracias por todo. Estás en mute. Ok. Voy a meter la pedilla ahora en el chat. Y merci por invitarme hoy. Qué hermoso, qué hermosa historia. Esther, ¿qué piensas? Sí. ¿Qué pienso? Mira, después que se fue Julián, no estoy escribiendo más, pero ahora que se resiente en su casa todo, ya vamos a empezar de nuevo a escribir, a continuar el libro. Y este libro va a ser dedicado a mis historias con Julia y Julián en juntos. Maravilla, qué hermosura. Ok, vamos a concluir con el chico video que tenemos, si es posible. Contamos cuándo fue. Shell, ¿tú nos mandaste el video? ¿O Sí, el del cabo. El del cabo. Ok, ¿lo meteré ahora? Sí. Esto era cuando el concierto que dimos en Downtown Berkeley. Miré, todos están sentados, no se están levantando. Me levanté a bailar y después todo el cal se levantó a bailar. Todo el cal se levantó. ¿No es video? Sí, es que no sabía que era video y tengo de meter el... Oh, perdón. Ya va a estar ahora al punto. Ok. Estaban todos sentados. Eti se levantó y se levantaron otros también a bailar. Si no era Eti, no se iban a levantar. El cal entero se levantó después. Se están ajuntando. Mira, van a empezar a venir.
Okay, that's enough. Yeah. Okay, yeah. Es muy largo, ya basta. Ok, sí, un poco. Yeah. Después Ok, están merci levantando mucho, todo el querida. casa levantó a bailar, hicimos joras en juntos, hicimos fue una cosa veramente muy interesante este día en Downtown San Francisco que pasamos. Me cansé mucho esa parte. Y todas las canticas las aparecí yo cuando van a cantar, quisimos, porque había muchos turcos que quisieron venir, escogí unas canticas que son en sefaradí y en turco. Sí, sí. Qué hermosura. ¿Entendiste? Estaba allá. Que sepan Todo un bueno poco que tengas, eso es todo lo que puedo decir. Y todo Te quiero mucho, bueno, querida. saludos que estés y que estés siempre por buenas cosas que corras, Amén. Como tú también, querida. con Qué sanidad. hermosura, Merci. qué hermosura. Ya estamos entendiendo de qué está maravillada Julia. Podíamos sentir a Eti hablar y hablar y contar cosas Otra porque vez. En el seguro libro lo vas a meldar, en el libro. que con ansia estoy esperando que va a salir. Julia me está ayudando un poco porque yo ya estoy Seguro, cansada, ya no puedo más. seguro. Julia en Tenemos todos los dos. una grande cantidad de mensajes. ¿Queréis que los meldemos ahora? Vamos Sí, a darle la voz a nuestro Bilbilico, Zamir. Si puede venir a meldar los mensajes. A ver, Shalom, vamos a shalom. dar. Y hay Ya demandas, está. es mejor. Y demandas y mensajes y Ok. saludicos que siempre usamos Sí, sí. a dar aquí de unos a otros. El primer mensaje que tenemos es de Miriam que dice buenos días y buenos días a todos. Qué hermoso tener a Rachel y a Esther hablando de la historia y el avenir de nuestra lengua. Gracias a Lili y Marcelo por nuestros maravillosos encuentros. Doctor Carlos Yebra López dice saludos desde Valencia, España, más al alto Rachel y Esther en el encuentro de hoy. René dice saludos a todos de Gran Bretaña. Nisi Ashkenazi dice qué hermosura sentir al bíblico y amos descariñando. Merci. Brian Kirschen dice felicitaciones, maravilla. Julia Peck dice abrazos a todos desde A Coruña, España, especialmente a Rachel y Esther. Qué hermosa sos. Doctor Carlos Ibra López dice Yvonne Parkinson tiene un libro en latino que su título es Ayer y hoy Kuzgunjuk. Nos Jay metió el Cohen, atadillo, El ¿no? Atadillo, sí. En Es un YouTube. filmico en YouTube, sí. Sí. Después tenemos Jay Cohen que dice nosotros estuvimos en los Cales de Kuzgunjuk 3 años antes con Jaime Bejmoaras. Jaimico. Nelson Toro dice Sharon venidos con bien y con salud cumplida. Jay Cohen dice en 1934 mi gran papá trocó de nombre de Cohen a Cohenac. Sorry. Levana Galanti dice buenas tardes a todos, saludos de Juan Israel. Jay Cohenac dice mi padre y madre, los doctores Isaac y Esther Cohenac, laboraban en el hospital Ora Haim en los Sí, 1950. Tengo fotos de ellos afuera del hospital. Esther Cohen, sí es verdad. Y dice, yo tengo la misma foto de mí y mi mujer Susan cuando estaban en New York en 1992. Gloria Asher dice, qué riqueza de imágenes, de experiencias y antes de todo de alma. Gracias por partillar. Rachel y Eti, ya estás nombrando a personas que yo conocía también, todos ahora en Gan Eden. Miriam dice, qué vida tan increíble, gracias por partillar todo lo que hiciste. Clara dice, siempre en estadio para el encuentro de Al-Had y la hora. Felicitaciones a Marcelo y Liliana sobre la iniciativa. Después dice Miriam Seymour Fromer, primo de la madre de mi marido, fue muy honroso de saber que otro de su familia se casó con sefaradí. Conocí a Rebeca y nos fuimos al museo unas cuantas veces con los hijos. Pecado que no morábamos más cerca. Después tenemos un atadillo del proyecto muy interesante de Julia Peck, dice el doctor Carlos Ibra López, Ladino en casa. Y tenemos el atadillo. Si vos acordás, también tenemos un encuentro de Ajal Mm, con Julia contando verso el proyecto así que mm. vos encorajamos a visitar el canal y topar. Bueno, habrá cosas más nuevas. Amai está presentando el proyecto de hace un Latino tiempo. en casa. Hay una demanda.
Sí, ama, tenemos Sí. mucho antes. Tú estás Oh. mirando solo lo del cabo. Brian Kirsten dice, un programa increíble, bravo, Rachel y Eti, vuestra visita que tenga hermanas. Y saludos a Julia, que hemos hablado de España hoy. Silvia El dice, shalom a todos, gracias por este hermoso encuentro. Después tenemos el atadillo para la newsletter del Ladino Working Group. Dice Nelson, ¿para cuándo pensáis tener presto el libro? ¿Se podría mercar? Oh, no, todavía no lo terminamos. Estamos en la mitad. Dice Betul Zavaro dice muchas gracias a todos. Gloria Asher dice, este encuentro es una buena respuesta a los que no sé ni cómo decir hicieron daño a la estatua de Maimónides en Córdoba. Oh, sí, viste ya esta foto que tenía marcada Maimónides. la svástica en la... Sí, terrible. Julia Peck dice, esta es la persona más divertida de California, vos lo digo. Después tenemos mensajes de Facebook y YouTube de César Calves dice, merci mucho, me place el encuentro. Carolina Fernández dice, ¿me podés decir canciones sefaradís y recetas de cocina? Aquí Sí, hay no, los libros. ama, hay libros. Muchos. Rosa Habib dice, bravo Eti. Y después Rosa hay un Habib. mensaje, no sé de Es quién, que de, dice, es de Rosa, ah, dice, yo soy de la Rosa hija Habib de dice, Matilda y Menashe. Sí, es mi prima. Es hija de mi prima. De Andemora. Matilda Menashe Altaraz. Andemora. No, ahora me parece estar en Israel. Ah, Sí, Rosa, no sé dónde estás ahora, Rosica. Ama, no está aquí adentro, está en YouTube, seguro. Ah, ok. después Jay Koenig dice, Eti mencionó el nombre de Isaac Nigrin, él es hermano de los doctores, los buchuques Gabriel y Rafael Nigrin, que eran muy bien amigos de mi padre y madre. De Negrín, no sé. Mi padre era de Negrín, puede ser que no los conozco, esos nombres que he dicho. Miguel dice, Cale hacer una serie de encuentros con Eti y Julia, qué hermoso encuentro, moderado por nuestra querida Rachel Amado. Ujú. Clara dice, increíble oírla. Y después Daisy Braverman dice, qué hermoso habla nuestra lengua, Esther, una vida llena. Felicitaciones. Gracias. Nelson Toro dice, muchas gracias por partillar este encuentro donde empezamos historias maravillosas de vida. Que este encuentro tenga hermanos. Amén. Miguel dice, una demanda. ¿De qué dejó Estambul y vino a América? Merci mucho por contarnos vuestras historias, Madame Eti. Porque mis dos hijos vinieron aquí a la América y yo vine 10 años a visitarlos y les dije, ya escapate, hay de venir a casa, torna. Y ellos me dijeron, la California está muy hermosa, hay muy hermosas chicas aquí, no me estamos tornando. Y yo cerré todo, vine al lado de mis hijos. Daisy Braverman dice, merci a Esther Rachel por un encuentro maravilloso, como siempre, merci a Liliana y Marcelo. Después tenemos el atadillo del coloquio de Mesa 3.2 de Julia Peck. Después dice Clara, super encuentro Rachel. Y después tenemos de Nelson Toro, dice Semana da buena y dulce, sanos y recios que estemos, libres de males y jazinuras, que la vino sadik nos añada muchos años de vida, caminos de leche, miel y a granadas. Al vermos, shalom. eso no No, tenía merci sentido. mucho. Y a Merci Granadas mucho, también. veramente. Me hiciste ya acordar la vida mía. Aquí ahora me olvido, digo, ¿qué soy yo? No sé cuál es. Isette, ¿te acordates? Porque Jay Kohenak siempre mete cuando puede una foto detrás suyo que tiene que ver con el encuentro y entonces le está diciendo a Izet Banam, nuestro querido amigo que está aquí con nosotros, si se acuerda de la foto detrás de la mano, todos pueden verla en grande. Y si está Isette allá, le doy muchas saludes por lo que está haciendo con los chiquiticos. Continúa, Isetico Pasha. Muy Continúa, estás haciendo importante. un labor maravilloso.
maravilloso. Santa Seguro Fe. que sí, Muchos siempre, años. siempre alabamos este laboro de Isette, de Sí, años y la años. cantica de esta semana que la sentí, ven Seni Severim, çok Seni Severim, ven Seni Severim, si la viste ya la rana asentada en la ventana. Esta Ah, es cantica una me cantica cantó. hermosa. Y los chicos lo están cantando con todo su corazón y con todo su amor. Maravilla. Nos Bueno, apesa nos los tenemos gestos. que ir. Ya sé que vamos a tener en cuenta de convidar otra vez a Eti para que Sí, siga, inshallah, continúe inshallah. Tengo contando. muchas cosas de Ojalá. contaros. Tengo muchas Muchas. cosas de contaros. Ama, Muchas. escoge alguna y ya vamos a convidarte otra una vez porque todos Ok, quieren tornar a sentirte. ok. Ansina que pasemos una maravillosa para algunos de mañana, para otros de De tarde, la para noche. otros de noche, sintiendo sobre esta labor tan maravilloso y sobre ti. Y regraciamos mucho a Rachel que te escogió para este Oh, encuentro. Chela Y Yanni, mi amiguita, vive en New York. bueno, voy a tornar No, a partillar nuestro ecrán con lo que vamos a tener la semana en Vinien y le damos la voz a nuestro querido Zamir. El Al del Binyan tenemos al Centro Sefaradí de Estambul, de Balabaya Karen Sharjón y de Musafira Metin Zambrano, un carácter sefaradí, Menachem Machi. Esto es el el Al del Estos, si Menachem. Binyan. querés ver los filmicos de Menachem Machi con este nombre, metes a buscar en sefarad.com y vaya a Sí. topar. Tiene 10 videos filmicos maravillosos de este carácter contando cosas. Muy, muy hermoso. Julia digo, Liliana, creo que Metin va a hablar a la semana que viene por mí de nuevo, porque partimos muchas cosas en juntos Bueno, cuando vente otra vez al encuentro. Aquí sí, siempre son va a todos venir a sentirlo venidos. Bueno, a Metin, sí. Para enmendar Bueno, artículos de Jaberes y conocer de actividades sefaradíes de todo el mundo y saber más de nuestros encuentros del Had, puedes visitar sefarad.com. Para recibir el boletín semanal, puedes registrar voz de baldes en sefarad.com/boletín semanal. Y para recibir actividades sefaradíes por WhatsApp, puedes escribir el número que tenéis en el ecrán. vamos a decir semana. que para los que entraron por la primera vez, tenemos un boletín que sale cada semana con artículos, filmos, haberes de todo el mundo y también evenimientos en diferentes países y ciudades. Así que con este boletín es un resumen de lo que publicamos cada día en una semana. Vos va a placer muy mucho y es de baldes. Merci mucho, Liliana, merci muy mucho por lo que estás haciendo, veramente. Keep going. Continúa con sanidad. Merci. Y Rachel, y tú sana como estés. Tú sos sefaratların taçı. La corona del sefarat para mí. Bueno, a todos, au revoir, vos digo, días buenos. Espera que todavía enhorabuena, tenemos vernos. más de sentir al bilbílico. Para ver los programas pasados, música, conferencias y documentarios, humor y más fílmicos, puedes entrar a nuestro canalico de youtube.com/sefarad. Para donos y colaboraciones, puedes entrar en sefarad.com/encuentros. Y merci muy mucho a los que siempre hemos ayudado con vuestras colaboraciones, que hemos ayudado a poder continuar haciendo nuestros encuentros y nuestros proyectos. También nos ayuda muy mucho si puedes colaborar haciéndome place, comentando y partajando. Y vos registrando en nuestro canal de youtube.com/sefarad. Merci, Zamir, tornado con bueno que seas, y ya sabes Merci. que todos tuvimos el cariño de ti, y ahora sí, nos vamos a espartir de todos, sueltando semana da buena, paz para Israel y para todo el Amén. mundo. Merci, Rachel, merci, Eti, por este maravilloso encuentro para ver y sentir una y otra vez. Y a todos vosotros que viniste, gracias, muchas gracias por estar aquí cada semana. Y a Bye, los que Julia. vinieron Todo primera bueno. vez, queremos que Besitos a tornen todos, a todos, a Alberto, todos, besitos y saludos. abrazos. Keep going. Para cada semana que hemos hecho el Dios con sanidad. Amén, amén. Julia, dice a los elevos de Berkeley, de Ladino, que vengan cada semana. Sí, sí, buena idea.
sos la candela sola que brilla en nuestro corazón. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. Bravo a todos. Bueno, Estás manceba, gracias a Manceba. todos. Semana buena. Bravo a todos, semana buena. Shalom.